¿Para qué sacar? Ujú. Ok, pues ya estamos listos, ya empezó Sergio a grabar la enseñanza que se graba para poderla subir. Y pues buenas noches o Un nuevamente. saludo a todos. Yujú, Aquí estamos. yujú. ¿Quién anda por ahí? Ale, Caro, bienvenidos. Blanca, ellos llegaron temprano, ¿verdad? Gloria, Fernando, Laura. Pues a cada uno bienvenidos. Lupita, ¿verdad? Y Sergio y Rosa. Te hemos extrañado en la oración, pero de pronto nos veremos ahí cuando tengas oportunidad, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el libro de sanidad. Vamos a tomar un poquito de este tema sobre sanidad y milagros. No sé si tengan el libro a la mano. Acuérdense que es este, que es este. Así es de que les doy unos segunditos para que si lo quieren sacar. Me voy a ir un poquitito rapidito nada más antes de avanzar. Creo que vimos la página 24, pero quisiera reforzar algo, ¿no? Que sobre este tema que habla de fe. Entonces, te recomiendo, si tienes tu libro, ¿verdad? Tráelo, sácalo y vamos ahorita a entrar. Yo quiero nomás, mientras voy a abrir una hoja que tengo aquí del Words y para entrar a la clase. Ok. Ujú. Ok. Aquí. Ok, y bueno, pues Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de volver a estar juntos, Señor, estudiando tu palabra. Señor, es una gran bendición, Señor, tu palabra, la amamos, Señor. Señor, la atesoramos y te pedimos, Señor, que venga como esa luz, como esa revelación a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que nos transforme. Señor, que podamos ver las cosas con tal claridad y que podamos, Señor, establecer, Señor, un escudo de fe tan sólido, Padre, que podamos vencer victoria tras victoria y conquistar, Señor, aquello que lo cual tú quieres que conquistemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, yo quisiera un poquito regresarme a esta página 24 porque habla de la fe y ahorita que estamos pasando por esta situación nuevamente, después de en 2011 que Samuel fue secuestrado y luego volver a vivir otra situación, ¿verdad? Similar con una persona tan querida como nuestro sobrino, te das cuenta, ¿no? Que cada uno de nosotros pasamos pruebas en diferentes momentos y es la fe la que está siendo probada. Para los que están recibiendo la guía de oración sobre que acabamos de enviar el domingo pasado, ¿no? Habla de la fe, es lo que el Señor, desde antes de que sucediera esto, ¿no? Me hacía sentir la necesidad como iglesia de tener una fe fuerte, una fe sólida. ¿Sí? Acuérdate, es el don de fe. Hay un don de fe que viene del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu. La fe es un escudo. Entonces es importante, acuérdate que la vida cristiana la vivimos por fe, entramos allá por fe, las promesas se conquistan por fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo quiero ahorita reforzar porque sabemos de fe y tenemos medidas de fe, ¿verdad? Pero sé que es un año, así, va a ser un año de luchas, un año de conquistas, un año donde nuestra fe está siendo probada. Entonces, por eso quiero detenerme un poquito a analizar esta clase, ¿no? Porque va a ser importante. La fe, como ahorita, ¿no? Recuerdo cuando lo de Samuel fueron como 3 meses. Gracias a Dios él salió rápido, pero fue prueba tras prueba tras prueba. Fueron unos 3 a 4 meses de enero, todavía en mayo, no, que 3 meses, de enero que él fue secuestrado, en mayo todavía estábamos en Villa Fontana, el cambio de casa, todo eso, ¿no? Entonces era así como una tormenta tras otra tormenta tras otra tormenta, pero nos damos cuenta que lo que nos sostuvo fue el depender de Dios, la confianza en Dios, el descansar en Dios, ¿sí? Hubo muerte de un hermano, hubo operación, hubo cambio de vida de mi hija que se tuvo que ir a Hermosillo,
Samuel, pues el retomar, ¿verdad? Sus estudios, o sea, era una cosa tras otra, eran cambios súbitos muchas veces, cosas que no planeaste. A veces, aún planeando las cosas, nos tardamos en decidir si lo hago o no lo hago, si ve esto o no, pero cuando vienen las cosas súbitas y de repente tu vida cambia de la noche a la mañana, como lo hemos algunos vivido, oye, si no tienes ya una fe establecida, te hundes. Entonces, por eso el domingo, ¿verdad? Sentí esa urgencia de fortalecerte en el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes en el día malo. La fortaleza viene de una fe sólida, ¿sí? Una confianza en un conocer a Dios. Entonces, por eso ahorita quiero detenerme un poco, porque a veces tomamos la clase, la tomamos como información, como algo muy padre, teórico, pero que es la práctica. O sea, ahorita estamos viviendo la práctica y la prueba de la fe, y a lo mejor alguna de ustedes han estado su fe siendo probada por enfermedades, por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, ¿verdad? Como que hay una resistencia y no se avanza, pero te digo, todos de alguna manera yo he escuchado a personas, dices, tú fue un año difícil el que pasamos, y gente que es fuerte en su fe, gente que Dios usa fuertemente en la palabra, dice, pero no todos, nadie está exento de pasar por pruebas y de que esas pruebas, como decía, producen paciencia y que la paciencia sí tiene que tener su obra completa. Yo te voy a animar, esta guía que última que se sacó, ¿verdad? Es importante meditar en las palabras, las escrituras, hablamos de Hebreos 11, ¿verdad? La gente que está en ese recuadro de hombres de fe, mujeres de fe, pues que fue gente que le creyó a Dios, no eran semejantes a nosotros. Eran gente común y corriente como nosotros, ¿verdad? Pero lo que los hizo grandes fue su fe, su confianza en Dios. Y mira, no fue fácil. Si tú lees la vida de cada uno, ¿verdad? Como en diferentes áreas. María tuvo que tener fe para aceptar ser la madre de Jesús y aún jugándose la vida. A veces pensamos que son cosas de lo que tengo que hacer afuera. Son cosas a veces que nos suceden en lo privado, ¿verdad? Cosas familiares donde nuestra fe está siendo probada. Entonces, dice aquí, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que de avance de tinieblas, pero es una oportunidad de ver dónde estamos parados, en qué estamos cimentados. Si tu fe está cimentado, detenida en otra persona, pues si la otra persona se hunde o te falla, tú te hundes. Si la fe está sostenida en tus fuerzas, tus habilidades, el día que tú no tengas fuerzas o habilidades o algo o te equivoques, te vas a hundir, ¿sí? Entonces, quiero que veamos, ¿verdad? En dónde se desarrolla la fe. ¿Cuál es la fe? Te digo que la fe, Dios te dice, tenemos todos una medida de fe y hasta lo cantamos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿sí? Pues es tan pequeñita, ¿verdad? Con eso es suficiente, pero siembra ese grano, porque tú puedes tener la fe metida, ¿verdad? En un botecito, en un frasco de vidrio que no va a producir ese árbol, ¿verdad? Pero si esa fe tú la siembras en el espíritu, esa fe va a crecer y va a dar fruto. Va a dar fruto, ¿verdad? Que va a haber esa fe, vas a desarrollar como un músculo que te va a sostener. Por eso David se fortalecía en tiempos de prueba, pero fortalecía su fe, ¿sí? No, lo que tienes que fortalecer es cómo fortalezco mi fe. ¿Cómo lo hago? Si ahorita están bien las cosas, bueno, no te sientes a rascarte la panza y decir, no, pues no pasa, no. Mantente comiendo la palabra, mantén tu relación con Dios, de intimidad, ¿sí? Porque es lo que va a fortalecer la fe. Mantente en una actitud de adoración, de gratitud al Señor, va a fortalecer la fe, ¿ok? Ok, la fe está cimentada en Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No es nuestra fe personal. Tenemos ya una medida de fe, pero te decía, hay un don de fe y es el que nos sostiene, porque este viene del Espíritu, ¿sí?
Es la fe de Dios que viene a nosotros, viene a nuestro espíritu, que creemos, dice, no, con el corazón creemos, no con los pensamientos o las ideas, no, el corazón está plenamente convencido de lo que Dios dijo, está plenamente convencido, ¿verdad? Y entonces ahí se gesta la fe y ahí crece. Si tu espíritu es fuerte, tu fe es fuerte. Si tu espíritu es débil, tu fe es débil. ¿Por qué? Porque es tu alma la que controla, la que gobierna. Y el alma cambia constantemente. Si están las cosas bien, siente que tiene mucha fe y tengo victoria y gloria a Dios y todo lo puedo en Cristo. Entonces, pero viene el tiempo de prueba y el alma quiere correr y huir, no sabe cómo responder. Y entonces, y el espíritu, como no le alimentas, si no le alimentas, si no desarrollas el músculo de la fe, si no creces, incrementa ese escudo de fe, el espíritu pues quiere pelear, pero no tiene fuerza. Los dardos del enemigo, los fuegos del enemigo son muy fuertes y terminan apagando la fe. Empieza el enemigo a traer duda, a traer confusión, empieza a traer desánimo, empieza a traer descontento, ¿verdad? Y entonces lo contrario a la fe es el temor, la duda, ¿verdad? La incredulidad. Entonces ahí ya nos venció el enemigo. Entonces vamos a ver, vamos a la página 24, ¿sí? Que creo que ahí es donde podemos iniciar, ¿sí? Me dice Juan 3:6, todo lo que es de la carne, carne es, pero todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La fe del Espíritu es la que necesitamos. Una fe, así como decía, adoradores en Espíritu, en verdad, todos podemos cantar, pero no todos son adoradores. No todos adoran en el Espíritu, no todos adoran en verdad. La fe, podemos decir, yo tengo fe, pero puede ser una fe de lógica, una fe humana nada más, ¿verdad? Pero la fe, esa fe lógica o esa fe de conocimiento, ¿verdad? O que está sostenida humanamente, es de la carne, es del alma. Entonces, de lo que es de la carne, carne es. Cuando es probada, va a reaccionar en la carne. Cuando es probada, ¿verdad? Lo que la carne va a producir es muerte, no va a prevalecer. Pero la fe que viene de Dios, que es la que Dios quiere que desarrollemos, que es un escudo, que es parte de una armadura espiritual, esa fe nace del Espíritu, es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu. De esta te quiero hablar. Mira, hasta ahorita estoy viendo, el Señor nos está hablando porque ahorita yo mismo estoy meditando la palabra, ¿verdad? En base a lo que Dios me ha estado mostrando y quisiera compartirla con ustedes. Dice, no podemos conocer a Jesús a través de nuestros sentidos naturales, sino a través de nuestro espíritu. Conforme le vamos conociendo, vamos siendo transformados conforme a su semejanza. Sergio nos ha hablado estos días, ¿verdad? Acerca de la adoración. Nosotros nos conformamos, ¿verdad? O vamos siendo transformados de acuerdo a lo que adoramos, ¿sí? Entonces Jesús es el autor consumador de nuestra fe, pero a Jesús, y esto lo hemos estado repitiendo y hablando, ahora quiero que lo veamos con mayor claridad, que si nosotros tenemos conocimiento intelectual de Jesús o la opinión de otros, pero no es revelado por el Espíritu, si no tenemos una relación íntima y lo queremos conocer así en los sentidos, en lo natural, ese va a crear una fe, pero una fe natural. Pero si el Espíritu Santo viene, nos revela la obra de Cristo, porque la fe va a estar sustentada en Cristo y en la obra, ¿sí? No en tus títulos. Esa gente tiene fe porque, ¿sabes qué? Tengo un diploma que yo soy esto, tengo un diploma. Sí, pues sí, eso te va a alcanzar a cierto nivel. Pero cuando nosotros queremos tener una fe sólida, entonces necesitamos conocer a Cristo porque Él es el cimiento de la fe, es el autor de la fe y es el consumador de la fe. O sea, no puedes decir tengo fe si no conoces a Cristo. No puedes decir tengo fe que prevalece, que conquista, si no está cimentada en lo que Cristo hizo, la que Cristo hace, lo que Cristo te habla. ¿Ok? Vas a tener una fe, pero que muchas veces nos va a fallar. ¿Por qué? Porque es una fe que estamos creando por lo que en base a la medida que conocemos, pero mayor revelación de Cristo, mayor revelación de su obra, mayor revelación de la palabra, la fe dice, ¿sabes qué? Tiene un ancla, tiene una seguridad, es como si tuvieras un contrato, tuvieras un certificado que te dice, esto es tuyo, ¿ok? Dice, así que, más que enfocarnos
en los dones que queremos desarrollar, es importante que nos enfoquemos en Jesús. ¿Quieres más fe? Conoce a Jesús, ten comunión con Él, porque Él en nosotros va a producir esa fe. Dice, Jesús es nuestro modelo a seguir y quien espera que nosotros hagamos obras mayores. Esas obras mayores van a ser hechas por fe. Y dice, y con él, con el mismo corazón, bueno, quiere que hagamos obras mayores con el mismo corazón que él tuvo, con el mismo sentir, las mismas motivaciones. O sea, así como que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros haciendo las obras, creyendo que yo estoy en Cristo, que Cristo está en mí, creyendo su palabra, creyendo lo que Dios dice quién soy, ¿sí? Como Dios me ve. Por eso necesito esa relación, esa comunión, para que mi fe, mi identidad, todo se vaya edificando, ¿verdad? En lo que Cristo es, hace y dice que puedo hacer en Él. Dice, es importante, dice que aprendamos a andar en el Espíritu y que desarrollemos una visión espiritual para poder ver y estimar las cosas como Dios lo hace. Yo puedo tener mi propia perspectiva, pero acuérdate que Dios ve las cosas de otra manera. Sus pensamientos son mucho más altos, sus caminos son más altos, sus propósitos son más altos. Entonces, Dios es espíritu, entonces por eso viene y habla nuestro espíritu, porque el espíritu, nuestro espíritu tiene la capacidad de crecer, la capacidad de ver lo que no vemos con los ojos naturales, ¿sí? Entonces, necesitamos andar en el espíritu. No nada más conocer al Espíritu Santo y tener doctrina, sino que Dios nos va a empujar este año a andar, a traspasar ese velo, a creerle a Dios de tal manera que podamos creer que vamos a ver hasta muertos resucitados, que vamos a andar en el Espíritu, ¿sí? Que vamos a poder vivir una vida donde el Espíritu, somos tan sensibles al Espíritu, que estamos produciendo frutos del Espíritu, que estamos teniendo la sabiduría, el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Que estamos siendo transformados, nuestra mente está siendo renovada. Porque si yo nomás me quedo con el estudio del Espíritu Santo, pero no avanzo hacia un cristiano espiritual, yo puedo ser un cristiano carnal, un cristiano tratando de vivir una vida de poder, pero mis fuerzas. Y entonces, pues ya hemos visto, podemos pasar los años, pero si nosotros, Dios en este año nos va a retar, por eso la fe está siendo probada, porque quiere formar una fe sólida y nos va a sacar de nuestros límites, nos va a sacar fuera de lo que nosotros lo podemos hacer nuestras fuerzas, que ha sido muy bueno, pero Dios dice, sabes que te llevo a conquistar, te llevo a entrar en terrenos donde nunca has estado, a creerme que lo que yo te hablé y que yo te prometí hace años, yo lo voy a hacer en su tiempo, pero lo voy a hacer en el momento que tu fe esté tan sólida o hayas crecido. Hemos hablado mucho que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto tenía fe. Había una estatura espiritual porque había una fe sólida, no una fe tan valiente, no una fe de niños, ¿ok? Entonces Dios quiere que entremos eso. Dice, la medida que nuestra visión espiritual crezca, ¿sí? Podemos avanzar y crecer en nuestra fe. Entonces hay que crecer, ¿quieres crecer en estatura espiritual? Hay que conocer a Cristo, hay que relacionarse con Cristo, hay que entrarle en la palabra, pedir espíritu, sabiduría, revelación, ¿verdad? Hay que pedirle, abre los ojos de mi entendimiento. Señor, transforma mi manera de pensar. Abre mis oídos para oír. Abre mis ojos para ver, ¿sí? En el Espíritu. Ayúdame a ser, Señor, un cristiano en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Yo no sé cuántos años llevo. Yo llevo casi 40 años de cristiana. Entonces, imagínate, tonto, ya fue la generación del desierto, creo que ya viene el tiempo de entrar a la tierra prometida y ver las conquistas completas, ¿sí? Como un Caleb o como un Josué, pero en la que entramos, entramos. Entonces, a algunos les va a tocar antes. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos tardó años aprender, ahorita te lo estamos pasando y te vamos a decir, mira, no le das vuelta tanto rollo a esto, vete directo acá. Lo que tú necesitas es fe. Lo que tú necesitas, ¿verdad? Es esto. Entonces te estamos poniendo las cosas mucho más fáciles y sencillas, ¿sí? Ok. Dice, podremos ver las cosas eternas, tener una perspectiva no nada más del día de hoy o estar viviendo en el pasado, sino una perspectiva de la eternidad.
¿sí? Que aquí no se acaban las cosas. Dice, y recibir las bendiciones que vienen de los lugares celestiales. Mucha gente está, Señor, bendíceme, bendíceme. La Escritura dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, eso lo creo por fe, pero si yo no me doy cuenta de esa escritura, no medito esa escritura, entonces yo voy a estar viviendo, ¿verdad? Pensando, Señor, es que bendíceme, Señor, como si estamos pidiendo que caigan migajas de la mesa. Tenemos que conocer nuestra identidad, nuestra herencia, nuestra posición, ¿sí? Y sobre eso creerlo en fe, porque es así como conquistamos. De otra manera, siendo hijos, nos vamos a comportar como esclavos o comportar como siervos, ¿verdad? De la casa, más no como herederos, no como hijos. Sergio ha hablado, el hijo es el que hereda, el siervo no, ¿sí? El hijo es el que conquista, el otro no. Entonces necesitamos por eso una medida de fe mayor, ¿ok? Entonces Dios quiere que tengamos ojos para ver y que arrebatemos las bendiciones, que no necesites aún que nadie ore por ti, que si está la presencia y tú lo sientes y el Espíritu te da una palabra, rema, dices, yo lo creo, tú arrebates la bendición, porque esa es la palabra que está saliendo de Dios para ti en ese momento, aunque a otros no lo hayan recibido, Dios te va a hablar a tu corazón. Entonces, toma la palabra como palabra de Dios, como palabra que viene, ¿verdad? Como una palabra que no más te quiere bendecir, sino que te puede llevar a conquistar. ¿Ok? Dice, la verdadera fe nace, se desarrolla y se consuma en Jesucristo. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? En Él nace, se desarrolla y se consuma. No en nosotros. Yo tengo mi fe, tengo una, pero si no la siembro en Jesucristo, no conozco a Jesucristo, no tengo relación con Jesucristo, me voy a quedar con mi fe. Pero la fe no va a desarrollarse. La fe que vemos que está en Hebreos 11. La fe, ¿verdad? De estos hombres y mujeres que conquistaron. Entonces, por eso quise detenerme, porque el cimiento tiene que ser sólido. ¿Quieres una fe sólida? Pon un cimiento sólido. La verdadera fe está cimentada en una relación personal, en una relación íntima con Jesús. No puede haber revelación, no puede haber relación si no hay comunión, no puede haber relación si no hay un tiempo, ¿verdad? Si no hay meditar la palabra, Él es la palabra. Si Él no viene y se hace carne, entonces no puedes tener relación con Jesús de Cana. Dios te va en este año a llevar, es un año donde Dios nos está atrayendo a Él, atrayendo a su palabra, a tener tiempos de adoración mayores, porque eso va a desatar una fe mucho más fuerte, estable. La fe va a ser como bueno, es un escudo de protección, ¿no? Dice, la fe es el producto de una visión espiritual, es la capacidad de poderle ver en el poder de su resurrección. O sea, es importante conocer la obra completa. No nada más, ay, sí, Jesús que anduvo y que sanó al enfermo y que los ciegos y todo eso, sí, fue parte, cumplió ese ministerio. Sí, Jesús en la cruz, sí, pero ya no está en la cruz. Eso vino para limpiar, quitar el pecado, para pagar nuestro rescate. Okay, hay que conocer esa obra, ¿sí? Pero la obra completa abarca lo que está haciendo ahorita, abarca la eternidad. ¿Sí? Entonces, dice, la verdadera fe es el producto de una visión espiritual, es la capacidad de poder ver en el poder de su resurrección. Muchos creyentes estamos tomando a veces, o pensamos que el cristiano se cimentaba nada más en la obra de la cruz y hasta acá. Tenemos que conocer, porque somos el cuerpo actual. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús ahorita? Saber quiénes somos, dónde estamos posicionados, porque si estamos con Cristo, si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, y Cristo está sentado en lugares celestiales y estamos con Él juntamente, entonces si esta verdad es revelada, entonces la fe te va a catapultar a saber cuál es tu lugar, dónde está nuestra posición, dónde está nuestra autoridad, y entonces podremos hacer cosas mayores, podremos movernos como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Sergio, ¿continúas? Aquí en la tierra, ¿ok? Entonces dice,
Aquí ya voy a terminar aquí nada más esta parte, ¿sí? Dice, el fruto de una fe falsa es siempre el orgullo. Siempre vanagloria. No, yo puedo, sí, señor. Y sí, no, no, no. Ese es el fruto de una fe falsa, el orgullo. Mientras que la fe verdadera produce humildad y amor, ¿sí? Esta fe es la que alimenta no solo nuestro espíritu, sino que satisface el corazón de Dios. Dios resiste al orgulloso, Dios resiste al vanaglorioso y Dios ve el corazón. O sea, la fe va a ser, ¿verdad? Es un fruto del espíritu, pero Dios va a ver, por los frutos los va a conocer. Tú puedes, dice, no te pantalles por las obras que hacen, sino los frutos que se están produciendo. Y el fruto de la fe verdadera será la humildad, será el amor, la mansedumbre también, ¿sí? Para poder ser enseñables, para poder crecer, para poder aprender, son frutos, ¿ok? Aquí viene Sergio entonces. Gusto Ok. saludarles. Bueno, nos colocamos, ¿verdad? ¿Cómo están todos? Un saludo a todos, un saludo. Y estamos viendo este tema de la fe, ¿verdad? Que es un tema que nos ayuda a establecernos, ¿no? De una manera correcta. La escritura, ¿verdad? Es la que nos define y nos establece en lo que es la fe, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios. Entonces, de hecho, conocemos la escritura y aún muchos de memoria ya se la saben, ¿no? En Hebreos 11, ¿verdad? Dice la escritura que la fe es la, la certeza, ¿verdad? De lo que se espera. Hay una certeza, ¿verdad? Y yo en varias ocasiones les he compartido, ¿verdad? Que esta palabra certeza, ¿verdad? Es substancia, ¿verdad? Entonces, cuando algo tiene sustancia, nos da una certeza de su realidad, ¿verdad? Mientras tenemos cosas, ¿verdad? Que no contienen sustancia, ¿verdad? Están en el aire, entonces eso realmente no nos cimenta, ¿verdad? En una fe, ¿verdad? Que toma las cosas. Entonces, ¿qué es la sustancia realmente, ¿verdad? Es esa realidad, ¿verdad? Del poder, de la fidelidad y del amor de Dios, ¿verdad? Que se manifiestan en Cristo Jesús. Porque la fe, ¿verdad? Es una persona, es Jesucristo, Él es el autor de la fe, o sea, la persona de Jesús, ¿verdad? Él, ¿verdad? Él es la substancia de la fe. Si nosotros vamos conociendo a Cristo, ¿verdad? Si nosotros vamos conociendo más y más, ¿verdad? A la persona de Cristo, entonces vamos a tener la certeza, ¿verdad? De su poder. Vamos a tener la certeza de su amor, vamos a tener la certeza de su fidelidad. Entonces la fe, ¿verdad? Empieza a contener, ¿verdad? Algo más que meras ideas, algo más que suposiciones, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hay una realidad tangible, ¿verdad? Porque tiene sustancia. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Es el fundamento de nuestra fe y como Jesús es el verbo de Dios, como Jesús es la palabra, entonces todas las bendiciones, ¿verdad? Que Dios nos entrega a través de la palabra, ¿verdad? Se convierten en la sustancia de las cosas, ¿verdad? Que nosotros esperamos. Es pues la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, ¿sí? Entonces nosotros esperamos todas estas cosas, ¿verdad? Que cuando Dios nos las declara, cuando Dios nos las entrega, ¿verdad? Cuando Dios nos da las promesas, todavía, ¿verdad? Están en el mundo invisible. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que están en un futuro que puede ser próximo, inmediato o a mediano plazo o tal vez se lleve más tiempo, pero al fin y al cabo, ¿verdad? Contienen una sustancia que sabemos que aunque todavía no las vemos y todavía no las tenemos y todavía no las palpamos, pero tienen sustancia, ¿verdad? Y tienen cuerpo y quiere decir que las vamos a ver un día materializarse, las vamos a ver llevarse a cabo, las vamos a ver realizarse, ¿no? Entonces, nosotros estamos, ¿verdad? Con la certeza en el corazón de que las cosas, ¿verdad? Que están en lo invisible,
¿sí? Que están todavía como promesas, ¿sí? Son las que esperamos y sabemos que llegarán, sabemos que vendrán, ¿verdad? Así que la palabra de promesa entonces está arraigada y está cimentada, ¿verdad? En lo que nosotros conocemos como fe, ¿verdad? La conocemos como una esperanza, ¿verdad? Es la certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Entonces hay una esperanza que se convierte en algo vivo, en algo que tiene, ¿verdad? Substancia, ¿verdad? En algo que contiene lo que contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que contiene el verbo, lo que contiene Jesucristo. Entonces la fe, podemos decirlo, ¿verdad? En palabras sencillas, que se apoya, ¿verdad? Que se sostiene, ¿verdad? Que se fundamenta en la palabra revelada, en la palabra de Dios. Entonces yo quiero leerte una escritura en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, allá al final vete hasta el final de Marcos, es capítulo 16. Marcos 16 y versículo 16, dice la escritura, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, ¿sí? Mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que nos habla, ¿verdad? De poder tener la capacidad, tú y yo, de creer, ¿verdad? Porque si nosotros creemos, ¿sí? Entonces podremos tocar la salvación. O sea, la salvación no es un concepto, ¿sí? La salvación es una vivencia, es algo que se puede tocar, ¿verdad? Yo estaba muerto, ¿sí? Entonces, por la fe, ¿sí? Lo que estaba muerto ahora tiene vida, ¿sí? Hay una, hay una diferencia, ¿verdad? Entre solamente pensar que algo que está muerto puede vivir, ¿verdad? Pues a la razón es un choque, pero tu vida y mi vida, ¿verdad? Por causa de la salvación, ¿sí? Tú y yo somos el resultado de la fe, ¿sí? Así que por causa de tu fe, ¿verdad? Por causa de que tú creíste que Jesucristo es tu Salvador y tú lo confesaste con tu boca, ¿verdad? Que Él resucitó de los muertos. Entonces dice la Escritura que eres salvo, ¿sí? Entonces la salvación viene, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros no creemos, ¿verdad? Entonces habrá una consecuencia, seremos, dice la Escritura, condenados. Entonces la fe le da realidad, ¿sí? O le da substancia a las cosas, ¿sí? ¿A qué cosas? Pues a las cosas que esperamos, a las cosas que están en el mundo invisible, ¿verdad? Que todavía no las podemos ver, pero entra la fe, ¿verdad? Le pone substancia y entonces lo que no veíamos, lo que no tenía substancia, ahora, ¿verdad? Entra al terreno de lo natural, al terreno de lo de este mundo, ¿verdad? Empieza a existir. Entonces, tú no tenías vida eterna, tenías vida natural, pero cuando vino Jesús y te vivificó, ¿verdad? Entonces tú ahora tienes eternidad en ti, ¿sí? Y es algo que no meditamos o que no nos ponemos a pensar. Uno dice, pues si siempre he vivido, ¿sí? Pero antes eras de los muertos vivientes, ¿verdad? O sea, tenías la vida natural, pero estabas muerto espiritualmente, ¿sí? Y por la fe, ¿verdad? Vino la substancia, vino Jesucristo a morar en tu corazón y tú atrapaste la substancia de la vida, que es Jesucristo. Tú atrapaste, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? Que no lo puedes ver, no puedes ver a Jesucristo, ¿verdad? Él ahora está, ¿verdad? En el cielo, ¿sí? Pero sí puedes tomar y apropiarte de la vida de Cristo, porque la vida estaba en Él, dice la Escritura, y entonces por la fe, ¿verdad? Le damos realidad a lo que estaba invisible para nosotros, ¿verdad? Le damos substancia y entonces lo que nosotros esperamos
¿sí? Las cosas que nosotros esperamos, ¿verdad? Empiezan a existir, ¿sí? Entonces, esto lo aplicamos, ¿verdad? Por la fe lo aplicamos a las promesas de Dios. Las promesas de Dios, ¿verdad? No las vemos. Dios nos dice, ¿verdad? Va a ser esto, ¿verdad? Está hacia adelante, hacia enfrente de ti, ¿verdad? Y tú tienes que aprender a echar mano de ello, ¿verdad? Y traer la verdad a existencia, ¿sí? Ese es el trabajo de la fe. Entonces, la fe, ¿verdad? Es la demostración o la manifestación de las cosas que no se ven, ¿sí? Entonces vamos comprendiendo un poquito más, ¿verdad? Los alcances, ¿verdad? Y las profundidades de la fe, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que entonces lo que no se veía, ¿verdad? Lo que no se ve, ¿sí? Se va a demostrar, ¿verdad? Entonces, mira, yo puedo ver en las escrituras, ¿verdad? El corazón del apóstol Pablo, ¿sí? Y en Primera de Corintios, si vamos a la escritura, y dice en el capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, dice Pablo, estuve entre vosotros con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación, dice la escritura, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y dice la última parte del versículo 4, ¿sí? Dice, no fue, ¿sí? Con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino, y lo puedes subrayar, con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, cuando nosotros subrayamos estas claves espirituales para nosotros, nos van a ayudar. Entonces, Pablo está hablando de argumentos, está hablando de palabras que pueden tratar de persuadir la mente de las personas, ¿verdad? Dice Pablo, yo no vine, ¿verdad?, a argumentar con ustedes, yo no vine a usar, ¿verdad?, los pensamientos aún teológicos, ¿verdad?, para tratar de convencerlos, sino que yo vine, ¿verdad?, a establecer la substancia de la fe. Yo vine, ¿verdad?, para que se manifestaran, ¿verdad?, con demostraciones del Espíritu Santo y de poder, ¿sí? Entonces, esta es una realidad a la que nos lleva, ¿verdad? El entender que la fe es una substancia, ¿verdad? Que la fe contiene lo que va a ser realidad, las cosas, pero va a haber una demostración. Entonces, esta demostración, ¿sí? Nosotros, tú y yo la conocemos como un milagro, como una sanidad milagrosa, ¿sí? Como una liberación milagrosa, ¿sí? Como una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Que no es de este mundo, que no es de esta realidad, que viene, ¿verdad? De más allá de lo natural, ¿verdad? Entramos al terreno del espíritu, entramos al terreno de lo invisible, ¿verdad? Y entonces lo invisible se manifiesta y entonces se demuestra por el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo lo que no era y ahora es. Y por eso dice la escritura, ¿verdad? Que tú y yo tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Cuando tú te empieces a mover en la fe, ¿verdad? Tú ves que tu hijo, ¿verdad? O que un pariente tuyo, ¿verdad? No es salvo y lo ves que está sufriendo, lo ves que está siendo golpeado, ¿verdad? Por la vida, lo ves que está siendo atormentado por el diablo, lo ves que está padeciendo, ¿verdad? La realidad, ¿verdad? Terrible de este mundo, ¿sí? Y tú sabes que necesita a Cristo, tú sabes que necesita la sustancia, y entonces tú empiezas a orar, ¿verdad? Y empiezas a decirle, ¿sabes qué? Hay una promesa de Dios para tu vida.
pero esta promesa se va a quedar en promesa, ¿verdad? A menos que tú ejercites la fe, ¿verdad? Y eches mano de lo que Dios quiere entregarte, ¿sí? Y entonces tú empiezas a orar, Señor, toca su vida, toca su corazón, que se encuentre con Jesucristo, Señor, ¿verdad? Y entonces resulta, ¿verdad? Que en una ocasión, ¿verdad? Estando tú orando y todo, viene ese familiar por el que tú has estado orando, ¿verdad? Y viene enfermo y todo, y le dice, ¿sabes qué? Dios puede sanarte. ¿Sí? Y entonces le dices, déjame orar por ti, ¿verdad? Yo voy a pedirle a Dios que haga un milagro en tu vida y que tú seas sano de ese azote que tienes, ¿verdad? Y entonces tú oras, ¿verdad? Se produce un milagro sobrenatural, una demostración del Espíritu y de poder, y, ¿verdad? Y tu familiar, ¿verdad? Recibe el milagro, queda asombrado, ve que se sanó de una manera sobrenatural y todo, y entonces dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a ese Dios al que tú me estás, ¿verdad? Predicando, del que tú me estás hablando, ¿sí? Pero no fueron tus palabras, ¿sí? Fue, ¿verdad? La demostración o la manifestación del Espíritu y del poder de Dios tocando su vida, ¿sí? Entonces la fe es darle sustancia, ¿verdad? A las promesas de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una promesa, dice, tú y tu casa serán salvos, hay una promesa. Y entonces nosotros necesitamos darle sustancia a esa promesa, ¿verdad? Pero ¿cómo? Con manifestación, con demostración del Espíritu y de poder, ¿sí? Y entonces nosotros le damos sustancia a las promesas de Dios, ¿sí? Que nosotros esperamos, ¿sí? Su cumplimiento. Nosotros estamos esperando, ¿sí? La certeza de lo que se espera. Estamos esperando que se cumplan esas promesas, ¿verdad? Y entonces nosotros echamos mano de la fe, ¿verdad? Y nosotros por la fe declaramos, ¿verdad? Que van a hacerse una realidad para nosotros, ¿sí? Lo que no era se va a convertir en una realidad, en algo vivo, en algo que lo puedes tocar, en algo que tiene sustancia, ¿sí? Entonces la fe, ¿verdad? Es la demostración o es la prueba, ¿sí? Que trae convicción al creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora al ver las demostraciones o al ver las manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Entonces trae una convicción porque los empezamos a ver las cosas con los ojos del corazón, ¿verdad? Y entonces los ojos del corazón nos permiten ver, ¿sí? Lo que estaba en el mundo invisible. Entonces nosotros ya no vemos las cosas, ¿verdad? Empezamos a funcionar en la fe, ¿verdad? Y esto nos lleva, ¿verdad? Al terreno de las demostraciones del Espíritu Santo y poder. Y entonces los ojos de nuestro corazón son los que empiezan a ver, porque empezamos a ver por fe, ¿verdad? Empezamos a ver las cosas que están en el mundo invisible, las cosas que son substancia, pero que no se ven. Y entonces ahora nosotros, ¿verdad? Al ver con los ojos del Espíritu, ¿sí? Vemos las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque estaban en el mundo invisible, ¿sí? En el mundo espiritual, y nosotros las manifestamos a una realidad natural, ¿sí? A través de la fe. Y entonces nosotros empezamos a crecer en la fe, ¿sí? La fe se empieza a convertir en algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Un nuevo entendimiento. Yo espero que el Espíritu Santo te esté hablando, yo espero que el Espíritu Santo te esté llevando, ¿verdad? A mayor profundidad en el conocimiento de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque Dios espera, ¿verdad? Encontrar fe. Cuando Él regrese, lo primero que va a buscar, amén, va a ser si encuentra fe, si encuentra a hijos o hijas de Dios que estén caminando en esa fe que Él espera encontrar. Y si tú y yo entendemos estas dimensiones de la fe, estas dimensiones espirituales, entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a estar funcionando en el espíritu. Quiere decir, vamos a estar en el mundo espiritual, tomando las cosas invisibles, ¿verdad? Y bajándolas a la tierra, ¿sí? Trayendo las promesas, ¿verdad? Y aterrizándolas a la vida natural y aplicándolas. ¿Por qué nosotros nos quedamos esperando y esperando y esperando y esperando las promesas? Porque no hemos entendido, ¿verdad? Esta dimensión de la fe, no hemos entendido esta dimensión de la sustancia, no hemos entendido que es Jesucristo, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe. No hemos entendido que por la fe nosotros podemos, ¿verdad? Entrar en el terreno de la demostración. ¿Amén? Entonces, por la fe, ¿sí? Nosotros nos agarramos de la esperanza y la esperanza se convierte entonces por la fe en una esperanza viva, ¿sí? Y en esta esperanza nosotros nos apoyamos y por la fe permitimos
a nuestra mente, ¿sí?, ascender de lo natural a lo sobrenatural. Y entonces, cuando nosotros logramos despegar de lo natural para entrar a lo sobrenatural, es porque la palabra de Dios, que es luz, y la luz está contenida en sus promesas, y tú empiezas a ver las promesas, ¿verdad?, con los ojos de la fe, y les empiezas a dar sustancia, y viene una demostración, ¿sí? Tú estás permitiendo que tu fe, ¿verdad?, libere la luz de la palabra, de las promesas, y entonces, ¿sí?, la obscuridad que había, la luz de la palabra, ¿sí?, te hace que tú te remontes en el espíritu, ¿sí?, por encima de las obscuridades de este mundo, ¿sí? Y entonces la fe te permite, ¿verdad?, ver donde los ojos naturales no pueden ver porque hay obscuridad, ¿sí? Quiero decirte algo más de la fe. ¿Sí? Te está bendiciendo, ¿sí?, te está bendiciendo, te está ayudando, te está dando entendimiento. Yo espero que sí, ¿verdad? Entonces la fe, mis amados, es el sí y el amén a las verdades del testimonio de Dios, ¿sí?, que es impartido, escúchame, es impartido por los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Los apóstoles y los profetas, la dimensión apostólica, ¿sí?, de la verdad, de la palabra. Ahí entró tu cámara, Mari. Pícale a donde está la cámara, ¿verdad? Para que ándale, eso, ¿sí? Ahora espero que cuando, si de repente entra la cámara, ¿verdad?, al menos te hayas peinado. ¿Verdad? Bueno, entonces la fe, ¿sí? Eh, te vuelvo a repetir, es el sí y el amén. Tú le dices, sí, Señor, amén, Señor, ¿verdad? ¿Sí? A esa verdad, a esa palabra, a esa promesa, a esa revelación que Dios te está entregando de su palabra, ¿verdad? Al testimonio que Dios te está entregando, el testimonio de Dios. O sea, es lo que hacía Pablo, dice Pablo, ¿verdad? Yo vengo a anunciarles, dice, el testimonio de Dios. Así empieza en 1 de Corintios, ¿sí?, capítulo 2, el versículo 1. Dice Pablo, ¿saben qué? Yo cuando fui a vosotros, cuando vine, dice, yo vine para anunciarles, dice, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Jesucristo, es la palabra, ¿verdad? Entonces, tiene que traer luz, tiene que empezar a alumbrar las tinieblas, ¿verdad? Pero se requiere la fe que libere, ¿verdad? La fe que cause una demostración del Espíritu y de poder en la palabra. Amén. Entonces, la fe cree, ¿sí? La fe cree lo que no se ve. ¿Sí? Porque si lo ves, dice la Escritura, entonces ya no es fe. Entonces, la fe, ¿verdad?, se convierte, ¿sí?, en los ojos que te permiten ver, ¿sí?, en la región de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, ya no se ve, ¿sí?, pero tú puedes creer. ¿Sí? O sea, te permite ver en lo invisible, ¿sí? Ya no se ve en lo natural, pero tú puedes creer. ¿Sí? Entonces, fíjate, dice la Escritura que después de que Jesús resucitó, todavía estuvo, ¿verdad? Después de resucitar, dice, estuvo por 40 días enseñando, ¿verdad?, acerca del reino de los cielos, y luego les dijo a los apóstoles, ¿verdad? Ya, o sea, me voy, me voy. Y entonces dice que se va al Monte de los Olivos, ¿verdad? Y entonces en el Monte de los Olivos empieza a ascender a los cielos, empieza a ascender, 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 ¿sí? Estaba un ángel ahí abajo, ¿verdad? Y les pregunta, ¿verdad? ¿Qué están viendo? Al que ya se fue, sí, bueno, ya no lo van a ver, pero va a volver, ¿sí? Entonces tú y yo ya no lo vemos, ya ascendió, ya está en los cielos, ya está sentado a la diestra del Padre,
¿sí? Pero ahora por la fe lo podemos ver. Por la fe nosotros podemos, con los ojos del Espíritu, podemos ver las dimensiones del Espíritu, podemos ver el salón del trono, podemos ver la adoración del trono, podemos ver al que está sentado en el trono, ¿verdad? Reinando con todo poder y autoridad, a Jesucristo, ¿verdad? Lo podemos ver, ¿sí? El primer hombre en carne, ¿verdad? Sentado en el trono de autoridad en los cielos y podemos verlo encarnado, ¿verdad? Ya ahí, ¿sí? Pero con los ojos de la fe. Y entonces, ahora, ¿verdad? Tenemos que creer en Él estando en esta tierra. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que la fe, ¿sí? Nos permite elevarnos por encima de lo natural, ¿verdad? Nos permite ascender en alas de águila, ¿sí? Por el Espíritu. ¿Sí? Y entonces nosotros, ¿verdad? Podemos empezar a operar desde los lugares celestiales sentados juntamente con Cristo. Tenemos que aprender a operar en el Espíritu, ¿sí? Tenemos que aprender a operar por la fe. Tenemos que aprender a operar, ¿verdad? En la región de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la revelación? ¿Qué es la palabra de revelación? Bueno, son las cosas, ¿verdad? Que son espirituales y que están invisibles, ¿sí? Y la fe es precisamente la demostración de esa revelación, de esa palabra de revelación que no se ve y que está invisible y que está en el mundo espiritual. Y que por la fe nosotros le damos sustancia. Y entonces nosotros no la vemos, ¿verdad? En lo natural, pero la vemos en el espíritu y sabemos que tiene sustancia. Y entonces, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar de tal manera que aprendamos, ¿verdad? A echar mano de lo que no se ve para hacer que venga a la vida natural y entonces venga el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestro territorio, a nuestro tiempo, ¿no? Amén. Entonces, te podría seguir hablando todavía más de la fe, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cosas interesantes aquí en la página 24. Fíjate, dice, las promesas y bendiciones de Dios, dice, no nos son dadas para que hagamos o tengamos, sino para que seamos hallados en Él y conformados a Él. ¿Sí? Entonces, qué interesante declaración, ¿no? ¿Sí? Fíjate, las promesas y las bendiciones de Dios, ¿sí? Dios nos las dio, ¿sí? No para que tú te sientas bien bendecido y para decir, ya tengo muchas cosas que Dios me prometió, ¿verdad? Me dio en promesa, ¿verdad? Y me bendijo, o sea, ya tengo abundancia de cosas. No, o sea, las promesas, ¿verdad? Que Él nos entrega y las bendiciones que recibimos tienen un propósito, ¿sí? Llevarnos a ser hallados en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cuando Dios te da la palabra, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te da aquello que está en la región de lo invisible, ¿sí? Entonces tiene el propósito de formar esa fe en ti, ¿sí? Y entonces no se trata de lo que te va a dar o de lo que te va a entregar, se trata de lo que va a formar en ti, ¿sí? Y entonces esa palabra, ¿verdad? Tú la tienes que tomar, ¿verdad? La tienes que creer. Cuando tú crees la promesa, cuando tú crees la palabra de Dios, cuando tú crees lo que Él, ¿verdad? Te está hablando y tú verdaderamente lo crees, lo abrazas, lo tomas, ¿verdad? Y te llenas de la palabra, ¿sí? La palabra, ¿sí? Tiene que, o sea, no se puede quedar aquí en la mente nada más, porque entonces va a ser solamente el logos de la palabra, ¿verdad? Va a ser una palabra. Y dice la escritura, ¿verdad? Que la palabra sin el espíritu está muerta, no produce vida, no produce nada, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que estas promesas, ¿verdad? O estas bendiciones que son, ¿verdad? La palabra de Dios que llega a ti, ¿verdad? Él te bendice con palabra. Él te bendice con su voluntad expresada en palabra, ¿verdad? Entonces esta palabra de Dios, ¿verdad? Contiene todo lo que tú necesitas para ser formado. Y entonces viene la promesa de Dios, ¿verdad? Y tú la atrapas,
¿sí? Y entonces tú le dices, Espíritu Santo, que esta palabra que estoy recibiendo, que esta verdad que tú me estás mostrando, esta palabra de verdad que tú estás, ¿verdad?, trayendo delante de mí, que yo ahora, Señor, no la veo con los ojos naturales, ahora le empiezo a ver, ¿verdad?, con los ojos del Espíritu, Señor, le empiezo a ver por fe. Señor, yo declaro que viene la sustancia de lo que tú quieres formar, Señor. Y esta sustancia que está contenida en esta palabra, Señor, es lo que yo necesito para mi formación, Señor. Entonces yo tomo esta palabra, ¿verdad? La agarro en el espíritu, ¿verdad? La atrapo en el espíritu y lo hago mío. Y el Espíritu dice, el Espíritu Santo te dice, amén. Ahora voy a hacer que esta palabra, ¿verdad?, que tú estás recibiendo, encarne en ti. Dice la Escritura, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne. Amén. Entonces esta palabra, ¿verdad?, que encarna en ti, ¿sí? Tú estás tomando, ¿verdad?, el verbo, y el verbo es Jesucristo, es una persona, y entonces esa persona está encarnando en ti, quiere decir que Cristo está siendo, ¿verdad?, formado en ti, ¿verdad? Tú estás siendo conformado a su imagen, estás siendo, o sea, dice la Escritura, no te conformes a este mundo, o sea, no tomes la forma de este mundo, toma la forma de Cristo, ¿verdad? Confórmate a la palabra revelada, confórmate a la palabra de promesa, confórmate a la palabra de fe, cree en esa palabra, ¿verdad? Y arráncale la sustancia que es Jesucristo, ¿verdad? Para que se haga carne en ti y tú seas formado, ¿verdad? Y seas conformado, que tú seas hallado en Cristo. Amén. Lo segundo, dice, toda bendición y capacidades nos son dadas a través de Cristo, no apartados de Él. O sea, tenemos que estar en Cristo, ¿sí? Si estamos apartados de Él, dice la Escritura, que todo pámpano que no está en la vid, dice, está, ¿verdad?, separado, cae a tierra, dice, se seca y muere. Separados de ti, dice la Escritura, nada podremos hacer, nada, nada. Tenemos que estar en Cristo, ¿sí? Entonces, las bendiciones, ¿sí?, y lo que Dios nos quiere entregar por medio de Cristo, por medio de la palabra, ¿sí?, tiene que llegar a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar en Cristo. Por eso es importante, ¿verdad?, empezar a descubrir, ¿sí?, o sea, qué tengo que entender o qué tengo que hacer, ¿verdad?, para estar en Cristo. Dice la Escritura, ¿verdad?, ¿sí?, que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Entonces, estar en Cristo, ¿verdad?, nos va a renovar, nos va a hacer nuevos, ¿sí? Entonces, las bendiciones de Dios vienen, ¿verdad?, por causa de la palabra revelada, ¿sí? Punto número 3. Dice, el que podamos recibir las promesas de Dios y podamos hacer las obras que Él espera, dice, no depende de nuestras capacidades o habilidades, sino que Cristo more dentro de nosotros y que nosotros habitemos en Él. Amén. Entonces tú y yo tenemos que estar en Cristo. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Para que podamos nosotros recibir las promesas, ¿sí?, y para que podamos nosotros hacer las obras que Él espera que nosotros hagamos. Entonces hay un propósito, ¿verdad? El primer propósito se los declaraba yo, ¿verdad? En el punto número 1, ser hallados en Él y conformados en Él, ¿verdad? Cuando la palabra, ¿verdad?, de revelación viene a tu vida y se hace carne en ti, empieza a formar algo en ti, empieza a formar a Cristo, empieza a revelarse Cristo a tu vida, ¿verdad? Y tú empiezas a ser cada vez más y más como Él, ¿sí? Y entonces nosotros recibimos la palabra, recibimos las promesas, recibimos, ¿verdad?, la palabra de revelación, ¿sí? Porque Dios espera que cuando Cristo está siendo formado, entonces nosotros continuemos con la obra que Él vino a hacer, ¿verdad? Y que ahora que Él ascendió a los cielos, Él está esperando que la obra se termine, que se lleve a cabo, que se complete, y lo va a completar la iglesia, lo vamos a completar tú y yo. Tú y yo tenemos que hacer las obras que Jesucristo dijo, ¿verdad? Las obras que yo hice, ¿verdad? Ustedes las harán también, y mayores obras harán todavía, mayores.
¿sí? Ustedes las harán, pero nosotros tenemos que estar en Cristo, ¿verdad? Tenemos que aprender a morar en Cristo, ¿sí? Que Cristo, bueno, eh, 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 cuando empezamos uno de estos estudios los domingos, ¿sí? Y que hablábamos, ¿verdad? Del capítulo 17, que estuvimos pues un buen número de domingos hablando de la unidad, ¿verdad? Hablando de las palabras de Jesús, Jesús diciendo, Padre, tú en mí y yo en ti, ¿sí? Que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, ¿sí? Y entonces Jesús decía, mi Padre está en mí, ¿verdad? Él habita en mí, Él mora en mí y yo en el Padre, ¿sí? Y entonces las, las, las obras que Él hace, las obras que Él me muestra y que Él hace, ahora yo las puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya Él me las mostró y ya me dijo lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Porque yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer a mi Padre. Y entonces su Padre está dentro de Cristo, Cristo está en el Padre está en Cristo, ¿sí? El Padre le muestra las obras y Jesucristo dice, ahora puedo hacer las obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Padre, tú en mí, ¿verdad? Ya me formaste, ahora, ¿verdad? Yo soy tu hijo, ¿verdad? En quien tú te complaces y ahora yo puedo hacer las obras que tú haces y que me mostraste ya, ahora yo las puedo seguir haciendo y entonces yo voy a hacer, ¿verdad? Las obras de Él. ¿Sí? Pero estas obras no dependen, dice este punto número 3, de nuestras capacidades o habilidades. Tenemos capacidades, sí, tenemos habilidades, sí. Dios nos las ha entregado, sí, son un regalo de Dios, son un regalo de Dios para nuestras vidas, pero no dependen de eso. Dependen de que Cristo more en nosotros y nosotros moremos en Cristo. Depende de que nosotros estemos unidos a Cristo, ¿verdad? Y seamos uno en Cristo y Cristo esté en nosotros y nosotros en Cristo. Jesús dijo, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él. Entonces hay un nivel de unidad, ¿verdad? Que se tiene que revelar a nuestras vidas y que nosotros tenemos que buscar. ¿Por qué no podemos hacer las cosas que Él necesita que hagamos en la tierra? ¿Por qué no podemos llevar a cabo y cumplir su voluntad, ¿verdad? Y no nos da la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Bueno, porque muchas veces, ¿verdad? No estamos en el nivel de unidad que Dios espera que nosotros estemos. No hemos alcanzado el nivel de unidad al que Él nos está llamando para que tú y yo, ¿verdad? Estemos, ¿verdad? Para que tú y yo habitemos en ese nivel de unidad. Y entonces Dios necesita, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Crezcamos a esas alturas, a esos niveles, a esas dimensiones, ¿verdad? Que Cristo more dentro de nosotros y que nosotros habitemos en Él. O sea, que Él vive en mí y que yo viva en Él. Ese es el nivel de unidad al que nos está llamando, ¿verdad? Es el nivel de unidad al que Cristo, ¿verdad? Nos levanta. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, ¿verdad? En la página 25. Dice el libro de Efesios, versículos 16 al 19. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros, los que creemos, ¿verdad? Por la operación de la potencia de su fuerza. Esta es una traducción de la versión en inglés, ¿verdad? De este versículo. Entonces te la quise leer, pues la tienes en el manual, ¿sí? Porque yo puntualizo, ¿verdad? Hacia, la última parte, ¿sí? Hacia nosotros los que creemos, ¿verdad? O sea, toda esta dimensión de Efesios, esta oración, ¿verdad? Que hacía Pablo por la iglesia, para que la iglesia pudiera entrar en los niveles de revelación del Espíritu, ¿verdad? Para que la iglesia, ¿verdad? Mira, la iglesia de la que está orando Pablo,
¿sí? Ya se movía en los dones, ya se movía, ¿verdad? En las manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Estaba equipada, ¿verdad? Veían milagros, veían maravillas, veían el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Manifestarse. Y, y Dios quiere que nosotros podamos entrar a estos niveles, ¿verdad? Que nos habla la escritura en el libro de Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículos 16 al 19, ¿sí? Esto se tiene que revelar, o sea, Pablo oraba, ¿verdad? Que estas cosas se revelaran al corazón, ¿sí? Pablo oraba que ellos las pudieran ver con los ojos del entendimiento, con los ojos del espíritu. ¿Por qué? Porque estas cosas, ¿verdad? Están en el terreno que no se ve, están en el mundo invisible, ¿sí? Y entonces Pablo dice, ¿verdad? Yo oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo oro, ¿verdad? Que les dé espíritu de sabiduría y revelación, que venga, ¿verdad? Una llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de sabiduría y revelación, ¿verdad? En ellos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Sí? Para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo, para que lo puedan conocer, ¿sí? Que venga, ¿verdad? Esta, dice la versión Reina Valera, ¿sí? Que les dé espíritu de sabiduría y revelación, dice, en el conocimiento de Él. Entonces nosotros, o sea, no podemos conocer a Jesús, ¿verdad? Con nuestras capacidades naturales, ¿sí? Necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación que nos lleve al conocimiento de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer este conocimiento de Cristo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice que va a abrir los ojos. Dice el versículo 17, ¿sí? En el conocimiento de Él, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan, ¿sí? O sea, nos tiene que alumbrar los ojos de nuestro espíritu. O sea, nuestro espíritu, ¿verdad? Tiene que tener la luz para ver. Entonces nosotros necesitamos recibir la luz del Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría y revelación, ¿verdad? Sí, que venga y nos alumbre. Quiere decir que quite, sí, todas las tinieblas, que quite toda la oscuridad de los ojos de nuestro espíritu, para que nuestro espíritu tenga la capacidad de ver y pueda conocer las cosas que Dios quiere entregarnos, pueda conocer las cosas que son espirituales y que no se ven. ¿Sí? Tú lee en tu versión Reina Valera, ¿verdad? Y léelo y reléelo y vuelvo a releer. Óralo continuamente, Señor. Señor, Señor, voy a orar todos los días que tú abras los ojos de mi entendimiento. Voy a orar todos los días, Señor, que tú, ¿verdad? Le quites, Señor, Señor, la ceguera a mi espíritu, Señor, y que tú me des ojos para ver. Entonces, mi amado, esto es para los que creen, esto es para los que ejercitan la fe. Es pues la fe, ¿sí? La substancia de las cosas que se esperan, que no se ven, que están en el mundo invisible. ¿Sí? La substancia de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. Entonces tiene que venir una convicción de lo que está, ¿verdad? En lo invisible. Y tenemos que decir, sí, Señor, eso está en el mundo espiritual, Señor, pero tú ya me mostraste la substancia y yo sé, Señor, que eso, Señor, se va a materializar un día, ¿verdad? Y va a ser mi bendición. Va a ser las promesas que tú me has hablado, Señor. Yo las voy a ver materializarse en este mundo, Señor, y yo voy a echar mano de ellas. Amén. Entonces tú y yo estamos creciendo en la fe, tú y yo estamos teniendo entendimiento, ¿verdad? O sea, nuestro espíritu, ¿verdad? Los ojos de nuestro, dice la versión Reina Valera, sí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay otra traducción que dice alumbrando los ojos de vuestro espíritu. Entonces, nosotros, ¿verdad? Vamos a entender las cosas, ¿verdad? En el espíritu, cuando nosotros veamos lo que no se ve, ¿verdad? Por eso nuestro espíritu es lo que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos ver, ¿verdad? En esa región, en esa dimensión. Si nosotros tenemos que funcionar en el espíritu para ver las cosas que están en el espíritu, entonces nosotros, sí, tenemos que, ¿verdad? Conocer quién es Jesús. Tú y yo tenemos que conocer quién es Él. Tú y yo tenemos que conocer su sacrificio, ¿verdad? En esa cruz, ¿sí? Tú y yo tenemos que conocer, ¿sí? Todas las cosas a las que tú y yo tenemos derecho, ¿sí?
por causa de la bendición de Dios. Dice la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, todas las bendiciones que vienen del mundo sobrenatural, del mundo del espíritu, ¿verdad? Todas las bendiciones que vienen del mundo invisible, ¿verdad? Esas bendiciones que vienen y que llegan a nosotros, tú y yo tenemos derecho a ellas. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo, Dios nos las entregó, pero necesitamos verlas, necesitamos la substancia de esas cosas, necesitamos verlas en el espíritu, ¿verdad? Y echar mano y decir, Señor, tú ya me diste esto, yo lo tomo ahora, ¿verdad? Y por la fe, Señor, lo hago una realidad, lo bajo al mundo visible, Señor. Están en el mundo invisible, ¿verdad, Señor? Yo meto la mano como le estoy metiendo ahorita, ¿verdad? Y estoy saliendo de la pantalla, ¿verdad? Y estoy entrando a otra dimensión y de ahí, ¿verdad? Tomo las cosas, de ahí echo mano de lo que no está. ¿Sabes lo que tengo en la mano? ¿No, no sabes? ¿Sí? Necesitas verlo con los ojos de tu espíritu, ¿sí? Pero si yo lo arranco del mundo invisible y lo meto al mundo visible, entonces, ¿verdad? Yo te puedo decir salud. Amén. Esto fue un acto de fe, ¿sí? No estaba, ahora lo voy a regresar al mundo invisible. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está, ¿por qué? Porque ya tomé de él. Yo ya tomé de él, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces yo te puedo decir que a qué sabe. ¿Por qué? Porque yo ya tomé de él. ¿Sí? Pero tú tienes que creer, ¿sí? Que yo ya tomé de él. ¿Por qué tú? Porque tú ya me viste tomarlo, ¿sí? Ahorita no lo ves, pero sabes que existe, ¿verdad? Y sabes que sí está. Así son las promesas de Dios, amén. Entonces, nosotros tenemos que creer todo lo que Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Tenemos que creer, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? En su sacrificio en la cruz del Calvario. Y tenemos que creer que todas las cosas que Él nos proveyó a través de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Dios ya nos bendijo con todas esas bendiciones en los lugares celestiales. Amén. Y ahora nosotros estamos, ¿verdad? En esa posición de recibir lo que está en el mundo invisible. ¿Por qué? Porque la oración de Pablo, ¿verdad? Llegó a nosotros, ¿sí? Alguien oró que los ojos de tu espíritu fueran abiertos, ¿verdad? Y ya fueron abiertos. Y ahora tú y yo tenemos derecho a la sanidad, tenemos derecho a la salvación, tenemos derecho a la liberación, tenemos derecho a su provisión, tenemos derecho a su paz, tenemos derecho a su justicia, tenemos derecho a su gracia, ¿verdad? Echar mano de todas estas cosas que están, ¿verdad? En el espíritu. Amén. Y necesitamos que hombres y mujeres de fe como tú se empiecen a levantar, empiecen a tener entendimiento, empiecen a tener el conocimiento, empiecen, ¿verdad? A descubrir, ¿verdad? Que los milagros, ¿verdad? Los milagros, ¿verdad? Se pueden hacer una realidad en tu caminar cristiano, ¿verdad? Tú puedes caminar en el espíritu y pueden estarse manifestando, ¿verdad? Las cosas que son del espíritu, ¿verdad? Entonces, toda esta provisión, ¿verdad? Todos estos milagros, todas estas manifestaciones que son de Dios y que son de su espíritu, ¿verdad? Esta sanidad, ¿verdad? Esta libertad que tú nos quieres dar, esta liberación de los atormentadores, ¿verdad? Esto nos lleva, ¿verdad? A caminar en el poder de la resurrección. Amén. Tú y yo tenemos que vivir el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a ser más que vencedores. Jesucristo ya venció y Él está en mí, el vencedor está en mí y ahora yo estoy en el vencedor, entonces yo estoy más que vencedor. Amén. Yo ya era vencedor por Él que ya venció y ahora yo estoy en Cristo, ¿verdad? Entonces me convierto en un hombre de fe, ¿verdad? Que arranca las victorias, ¿verdad? En el Espíritu. Entonces, fíjate, qué tremendo, ¿no? Te voy a leer un párrafo. Dice, si conocemos a Jesús y creemos en Él, podremos también a través de Él conocer el amor y el corazón de Dios. Podremos conocer el poder que hay en su nombre. Qué tremenda declaración, ¿sí? Todo esto por la fe. Amén. Tú y yo tenemos que entrar, ¿sí? A estas dimensiones de la fe. Por eso es tan importante, mis amados, ¿sí? Y yo voy a seguir domingo tras domingo empujando a la gente, ¿verdad? Empujando a los hijos y a las hijas de Agua Viva a que se disipulen. Sí tenemos que invertir tiempo, ¿sí? Nosotros tuvimos que invertir, ¿verdad? En prepararnos, nosotros tuvimos que invertir tiempo en preparar el alimento,
nosotros tuvimos que orar, que buscar a Dios, que buscar la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Bajar los diseños del cielo, ¿verdad? Bajar las estrategias y los planes que Dios tiene preparados, ¿verdad? Para tu vida y para la congregación, ¿verdad? Para que tú y yo, ¿verdad? Podamos ser el instrumento que Dios use, ¿sí? En Agua Viva, ¿verdad? En la congregación, ¿sí? Para que lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios dice es que yo necesito llevar a cabo esto y esto en este tiempo, ¿sí? Y yo necesito, ¿sí? A mi iglesia que cumpla mis deseos. Entonces nosotros tenemos que caminar en el poder de resurrección, tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero necesitamos estar en el Espíritu para poder entrar en la revelación, entrar en el conocimiento de la voluntad de Dios, que la palabra de Dios nos revele lo que Él quiere llevar a cabo, ¿verdad? Y que no solamente estemos esperando pues a ver qué quiere, no. Él te lo revela, para eso, ¿verdad? Tú y yo tenemos la unción profética. Para eso Dios está levantando a los ministros proféticos. Para eso Dios nos está preparando, ¿verdad? Para saber aprender cómo conectarnos con su corazón, cómo conectarnos con el cielo, ¿verdad? Y poder recibir, ¿verdad? De primera mano las instrucciones, ¿verdad? Para que la iglesia podamos avanzar, ¿verdad? Podamos conquistar, podamos llevar a cabo todos sus planes y propósitos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que el propósito de Dios era que la nación de Israel, ¿verdad? Conociera a Dios y lo tomara como su Dios, ¿sí? Y que ellos fueran el modelo que Dios tenía en la tierra para que las demás naciones de la tierra, ¿verdad? Supieran que hay un Dios poderoso, ¿sí? Pero, ¿verdad? Jesús vino a la tierra para enseñar a caminar, enseñarnos a que camináramos como hijos de Dios. Pero ¿qué sucedió? Pues que su pueblo no lo recibió, su pueblo lo rechazó y su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios no pudo ver en Jesús la manifestación del Padre. Jesús varias veces lo dijo, ¿sí? Mi Padre en mí y yo en mi Padre. Mira, a Jesús lo crucificaron porque dijo que Dios era su Padre. Y entonces, ¿verdad? Los fariseos dijeron, ¿cómo este se quiere hacer hijo de Dios? O sea, blasfemia. ¿Y qué dijeron? Mátenlo, crucifíquenlo. O sea, Jesús vino a revelarnos al Padre y porque nos vino a revelar al Padre, lo crucificaron. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Venir y dar una revelación que Dios te da, ¿verdad? Y que por causa de esa revelación te crucifiquen. Pues déjame decirte que sí te van a crucificar. Déjame decirte, así que prepárate, ¿verdad? Porque mientras más revelación pides del Espíritu, ¿verdad? Más estás expuesto, ¿verdad? A la cruz del Calvario. Amén. Entonces, como no lo conocieron, ¿verdad? Como lo rechazaron, pues no lo recibieron. Y entonces, ¿verdad? Qué tremendo que los demonios sí reconocían quién era Jesús. Los demonios sí sabían quién era Jesús. Y su pueblo no lo recibió. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Les habló del Hijo de Dios, les habló. Y luego les dijo, yo soy. Y sin embargo le dijeron, no, 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 no. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad? Que los fariseos, ese espíritu, ¿verdad? Los fariseos, mis amados, su trabajo era estudiar las escrituras. Su trabajo era, ¿verdad?, buscar en las escrituras al Mesías. Su trabajo era estar atentos a la venida del Mesías, porque estaba prometido, ¿verdad? Era una promesa. El trabajo de ellos, ¿verdad?, era estar alertas, ¿verdad?, para que pudieran recibir a la vida eterna, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús viene y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, no, 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 crucifíquenlo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? De que la escritura, ¿verdad? Es algo poderoso, ¿verdad? O sea, tú y yo necesitamos
ser de los que nos devoramos la escritura. Amén. Necesitamos aprender a comernos el rollo. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre como el profeta, ¿verdad? El rollo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos diga, abre tu boca y cómelo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos esa escritura? Decía que era dulce al paladar, pero al vientre era amargo, ¿verdad? Así es la palabra, así es la revelación. O sea, la saboreas, pero ¿sabes qué? O sea, es esa palabra que convierte en carne en ti, ¿verdad? Que se vuelve parte de ti. Esa palabra va a ser puesta a prueba, ¿verdad? Y ahí es donde muchos ya no quieren, amén. Entonces, eh, eh, o sea, yo veo que Jesús, ¿verdad? Vino a revelarnos la palabra, vino a revelarnos al verbo, vino a enseñarnos, ¿verdad? Que Él es, ¿verdad? El verbo hecho carne, la revelación de la palabra que estaba en el principio, era Dios, estaba con Dios, ¿verdad? Él vino, ¿verdad? A enseñarnos cómo, a través de su sacrificio, a través del derramamiento de su sangre, ¿verdad? Vino a darnos salvación, ¿verdad? Para que nuestro espíritu que estaba muerto ahora tuviera vida, ¿verdad? Y tuviera libertad y fuera sanado, ¿verdad? Él vino, ¿verdad? A enseñarnos que su sacrificio tenía un propósito, ¿verdad? Y que Él quería bendecirnos, ¿verdad? Él vino del cielo, ¿sí? Él vino a mostrarnos cómo su sacrificio nos da las bendiciones que necesitamos, ¿verdad? Y Él quiere, ¿verdad? Que nosotros experimentemos su reino, ¿eh? Entonces, el reino de los cielos, ¿sí? Vino con Jesús, Él vino a traer su reino, ¿sí? Y en el reino, ¿verdad? Está todo lo que tú y yo necesitamos, amado. Todo lo que necesitamos para tener éxito en nuestro llamado, para tener éxito en el ministerio, para tener éxito en los sueños y en los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón para que lleves a cabo. ¿Sí? El éxito lo tenemos en la palabra, ¿verdad? En su provisión, en su prosperidad. ¿Sí? Entonces tú y yo necesitamos empezar a clamar, Señor, quiero vivir en la plenitud. Señor, tú dijiste que viniste a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Él vino a darnos la vida. Yo quiero vivir, Señor, en tu abundancia. Quiero vivir en tu plenitud, porque dice que de su plenitud tomamos todos. Entonces yo quiero tomar de tu plenitud y gracia sobre gracia, Señor. Quiero tomar gracia y gracia y gracia y gracia, Señor, ¿verdad? Que yo pueda vivir, Señor, lo que es la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y que la realidad de su reino se convierta, ¿verdad? En la realidad de lo que yo estoy viviendo, el reino en mí. Amén. Y yo caminando en la justicia de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de fe a la cual tú nos quieres llevar. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú estás edificando y estás formando, Señor. Señor, nuestro corazón, Señor, como hijos y como hijas. Tú quieres, Señor, un pueblo, Señor, que tenga una fe, Señor, Señor, pasada por fuego, una fe probada, Señor, una fe que va creciendo, Señor, una fe que se va ejercitando, Señor, y se va desarrollando. Hombres y mujeres de fe, Señor, que saben, Señor, por la fe, echar mano de las cosas que están en el mundo invisible. Señor, yo declaro que Agua Viva se convierte, Señor, Señor, en un depósito, Señor, en un almacén, Señor, en donde la provisión del cielo se puede manifestar en la tierra, Señor, y a través de los hombres y mujeres de fe, Señor, poder ser administradores de los misterios, ser administradores de las gracias del Espíritu, ser administradores de la unción del Espíritu Santo en la tierra, ser administradores de la provisión del cielo, ser administradores de las bendiciones espirituales que Dios, ¿verdad?, derrama. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, cielos abiertos para este 2018 va a ser una realidad, Señor. Yo declaro el año de las puertas abiertas. Yo declaro el año de los cielos, Señor, abiertos, Señor, para nuestro caminar. Y yo declaro, Señor, que tu provisión será, Señor, abundante, porque tú estás hablando prosperidad para este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que se puedan gozar, que puedan disfrutar de lo que Dios, ¿verdad?, te habló en esta noche y formó en tu corazón y que te levantes a caminar cada vez
¿verdad? Con mayor certeza en tu corazón de que las cosas que están en el mundo invisible son para ti, ¿verdad? Y que tú puedes echar mano de las bendiciones, puedes echar mano de las promesas de Dios, ¿verdad? Y que tú vas a caminar con demostración, vas a ser un hombre, una mujer de fe, ¿verdad? Que camines, ¿verdad? Y que venga la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios en todo lo que hagas. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por tu vida. Así que nos estamos viendo. Disfruten, descansen. Llénense de las cosas que Dios les está hablando. Amén. Y que pues este fin de semana que viene va a estar glorioso. Así que mantente conectada en el Espíritu y yo sé que este próximo viernes y domingo Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Tenemos que tener la expectativa de las cosas que Dios está queriendo cada vez más, ¿verdad? Que su voluntad, ¿verdad? Sea conocida cada vez más y más y más y más. Amén. Bueno, que descansen y pues bendiciones. Amén. Nos vemos.